Muy buenas tardes, estudiantes de ayer, del módulo de Introducción al Derecho. Conforme lo prometido, el objetivo de la sesión del día de hoy es incorporarlos en este tema que no es complejo, que es de fácil entendimiento, como es el de las tradiciones jurídicas. Para ello, permítanme compartir pantalla y vamos ilustrando a través de un Prexi para que ustedes puedan tener la clarificación del contenido como tal. Veamos. Ahí ya estaríamos compartiendo pantalla y por supuesto vamos a empezar por definir qué es una tradición jurídica. Veamos. Ahora sí, y eso les va a permitir a ustedes, por supuesto, focalizarse en lo que es una tradición jurídica. Una tradición jurídica es un conjunto de actitudes profundamente arraigadas. ¿Y por qué están arraigadas? Porque pertenecen a la historia, pertenecen a la sociedad, están estrechamente ligadas con el derecho como tal, están estrechamente ligadas con la sociedad, están estrechamente ligadas con el cuerpo político, es decir, están estrechamente ligadas con el sistema legal. Y a partir de ello, ellas indican de una u otra manera la tradición jurídica, la forma en que se hace o debiera hacerse, aplicarse, estudiarse, perfeccionarse y enseñarse el derecho. No solamente el derecho, también la norma jurídica como tal. Entonces, la tradición jurídica es como esa línea que usualmente se aplica. ¿Para qué? Para aplicar el derecho y para aplicar las normas como tal. Precisemos, y ya lo habíamos conversado en la noche de ayer, un sistema legal es el conjunto, el ordenamiento jurídico. Es el conjunto de instituciones, procedimientos y reglas, reglas legales, normas jurídicas. Pero ese conjunto también va muy de la mano con el compartir tanto de la norma jurídica como también de las fuentes materiales. Recuerden ustedes que las fuentes materiales hace parte o encaja el conjunto de órganos. Chile tiene su propio sistema legal, claramente, ayer lo conversábamos, es un ordenamiento jurídico basado, por supuesto, en un sistema republicano o de índole republicano, donde el enfoque liberal es crucial en el desarrollo de esta democracia. Chile también tiene un Estado de Derecho, no es un Estado social de derecho como lo tienen otros países de América Latina, es un Estado de Derecho a donde de una u otra manera la rigurosidad y el cumplimiento de la ley es el bastión, digamos, es el norte que tiene el país como tal. Chile tiene su propio sistema legal, al igual que Argentina y Brasil. Estos sistemas legales en su conjunto pertenecen a la familia o tradición jurídica del derecho civil o el derecho continental. Y precisamente vamos a hablar de que ya a esta instancia podemos decir que existen tres tradiciones jurídicas. ¿Cuáles son? La del derecho civil, que es la que nos atañe a nosotros, la del derecho común anglosajón, que es la que atañe, por ejemplo, a países como Inglaterra, y la del derecho socialista, que atañe a aquellos países en el caso de Rusia, en el caso inclusive de Italia también. John Merriman es un politólogo, catedrático, quien plantea dentro de sus múltiples artículos cómo son los sistemas legales en América Latina y en Europa. ¿Y por qué, profesor, estamos hablando de sistemas legales? Porque claramente la tradición jurídica va ligada al ordenamiento jurídico de cada estado. ¿Por qué? ¿Por qué razón, profesora? Porque el sistema, reitero, jurídico es un cuerpo operativo de instituciones, procedimientos y normas jurídicas. Por ejemplo, se me ocurre, en Estados Unidos hay un sistema jurídico federal. Acá tenemos un sistema jurídico republicano democrático. Y por supuesto, todo ese sistema federal, ¿en qué se ve reflejado? En que cada región, cada estado de Estados Unidos, California, Texas, Nueva York, Washington, cada estado tiene su propio sistema jurídico, pero todos van a ser de carácter federal.
Ya, mientras que todas las regiones que pertenecen a Chile, nosotros vivimos bajo un sistema republicano democrático, basados en una tradición jurídica eminentemente civil. ¿Y por qué civil? Porque nuestra mayor rigurosidad está justamente en el cumplimiento imperativo y positivo de la ley. Entonces, los sistemas pueden identificarse como si fuera una familia. Por ejemplo, el del derecho anglosajón existen, por supuesto, básicamente en países, como lo mencionábamos, pertenecientes al common law o pertenecientes en este caso al derecho consuetudinario, como es el caso de Inglaterra. Y operan como sistemas perfectamente autónomos, al igual que también opera el derecho civil o la tradición del derecho civil o continental como tal. Una tradición jurídica, jóvenes, ténganlo claro, es una actitud, es un accionar que se arraiga a la sociedad y que se arraiga a la naturaleza de la ley y que está de la mano y funciona con el sistema jurídico de cada estado o propio de cada estado. La tradición jurídica refleja más bien el carácter y la cultura de la sociedad como tal. Las tradiciones que antes he mencionado, la tradición socialista, la tradición del derecho civil y la tradición del derecho anglosajón, son las más importantes, jóvenes, y han sido exportadas a distintas partes del mundo, por lo que reviste justamente su importancia. La tradición del derecho civil, que es la que nos atañe, no solamente en Chile, sino también en América Latina, es una tradición que se ha visto impregnada en toda América Latina, se remonta al año 450 a.C., que es la fecha de las famosas 12 tablas en Roma. ¿Se acuerdan cuando veíamos la introducción al derecho? El por qué, el origen del derecho. Y es una tradición muy dominante en Europa. Por eso la similitud que hace John Merriman frente a los sistemas legales de América Latina y Europa. Entonces, es también, no se crean, por el contrario, la tradición del derecho civil es base, inclusive, para poder decir y afirmar que puede funcionar de base o soporte para el, el sistema de tradición jurídica socialista. También el derecho civil nos soporta o nos sirve de base para el derecho internacional, para el derecho constitucional, para todas las áreas del derecho. Por lo que hemos conversado o señalado, la tradición del derecho civil es la más extensa y la más antigua del derecho como tal. Pero veamos lo que dice John Merriman. Él dice que a partir del aporte de la tradición del derecho civil o continental, se dividen 5 subtradiciones. El derecho romano, eminentemente la historia de Roma, el derecho canónico, que está marcado por las pautas de la Iglesia, las normas de la Iglesia, el derecho mercantil o derecho comercial. La revolución es simplemente una tradición precedente y tenemos que hacer, por supuesto, memoria radiográfica a la Revolución Francesa, que es el origen o es el tiempo en el cual también se gestaran o se transformaran muchos sistemas legales a través de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. ¿Ya? Y es también soporte para que se cree hoy por hoy lo que hoy conocemos como derecho y no es más que una ciencia jurídica. ¿Por qué el derecho romano? Y vamos a ir explicando primero el derecho civil, luego el derecho anglosajón y por supuesto las demás tradiciones que hacen parte de las tradiciones jurídicas. El derecho civil encaja o soporta o fortalece el derecho romano. ¿Por qué razón, profesora? Porque es el surgimiento del corpus iuris civilis. ¿Qué quiere decir eso? El cuerpo del derecho. El cuerpo. La ley de las 12 tablas es un texto que da cuerpo a la estructura del derecho como tal.
Entonces aquí tenemos el ejemplo, la compilación y codificación del año 533 después de Cristo bajo el mandato de Justiniano. Justiniano fue un gran jurista, quien organizó la estructura del derecho. Y aquí hace mucho énfasis a la respuesta o a la pregunta más bien que se le ubicaba a Alejandro. Con la creación de la ley de las 12 tablas, bajo el mandato de Justiniano, en el cual se solucionaban todos los problemas legales de tipo generalizado, por supuesto, abolía todo el derecho anterior. Es decir, hacía una especie de derogación. Y por supuesto, ello da paso al surgimiento del corpus juris civil, que es la estructura de que hoy llamemos derecho y también tengamos una ciencia jurídica. También dio paso a la conformación y a estructurar lo que se ha considerado también hoy por hoy como el derecho común o como el derecho anglosajón. Me explico mejor. El derecho civil y más específicamente el derecho romano, que es una tradición jurídica, porque hace parte de la tradición jurídica que se implementa en América Latina, es la base del derecho anglosajón y es la base del derecho socialista, que también son tradiciones jurídicas, pero que operan en otras partes del mundo. El derecho canónico, ya lo explicaba, las disposiciones para el gobierno de la Iglesia y la comunidad de fieles. Influyó notoriamente el derecho canónico en que se abriera el espacio y se desramificara el árbol en instituir o en establecer lo que hoy conocemos como derecho de familia, derecho de sucesiones, cuando una persona fallece se le llama causante, derecho penal y derecho procesal. El derecho mercantil yo se los expliqué. Si bien tiene un origen en esta tradición jurídica, porque se hace la necesidad de codificar las normas de los comerciantes o de los asuntos comerciales. Recuerden que yo también les comenté que un ejemplo de costumbre y que era en esencia la naturaleza del derecho comercial era a través del famoso trueque. Entonces, claro, de una u otra manera, la costumbre también requería un aliado que la estructurara. ¿Y qué mejor aliado que la tradición jurídica civil o la tradición jurídica del derecho civil? Entonces, por eso es que hoy por hoy, cuando hablamos de derecho mercantil o derecho comercial, lo hacemos desde un punto de vista legal. Pero su origen estuvo en una fuente formal que ya nosotros hemos estudiado, y es la costumbre. Entonces, ¿qué hizo la tradición jurídica del derecho civil? Organizar en la casa, organizar el continente americano. Y decir, perfecto, tenemos diferentes áreas, pero toca estructurarlas para que puedan existir jurisdicciones o justicia y estos asuntos comerciales tengan una regularización. La revolución, bueno, ya lo comentábamos. La visión que tenemos frente a la tradición del derecho civil y en este aspecto de la revolución es, por supuesto, a partir del siglo XVIII, que trae como consecuencia los nuevos pensamientos, las nuevas políticas. Pero también tiene su origen macro en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Y en imprimir, claro, a partir de la Revolución Francesa, pensamientos como pensamiento y principios. Ya lo veíamos también en la noche de ayer, como separación de poderes, como racionalismo, como antifeudo, como liberalismo burgués, que es el modelo económico neoliberal. El nacionalismo, el respeto y el abanderamiento por el concepto nacional de cada Estado. Y de aquí podemos decir que es a donde se extrae de una u otra manera, la conceptualización del derecho nacional y de soberanía y de autodeterminación de los pueblos. Bueno, pues bien, la ciencia jurídica, por supuesto. La ciencia jurídica se desarrolla en Alemania, lo veíamos también ayer en nuestra clase, frente a esta conceptualización jerárquica de la norma que planteaba el maestro Hans Kelsen y que tuvo una férrea aceptación
siendo de nacionalidad judía o siendo de origen o de descendientes de judíos en Alemania. Entonces, en Alemania, en la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX, se empieza también a darle forma a esta ciencia jurídica, al derecho, pero también a un constitucionalismo moderno. Y ese constitucionalismo moderno que buscaba la verdad legal, la construcción de sistemas coherentes y sinergios, integradores, el formalismo, el positivismo, es decir, la norma jurídica pura. Eso buscaba. Si nos vamos, por supuesto, ahora sí, a la segunda tradición jurídica, que es la tradición del derecho común anglosajón, se remonta al año de 1066, cuando los normandos vencen en la batalla de Hastings a los nativos celtas. Hagan memoria histórica. Cuando los normandos vencen en la batalla de Hastings a los nativos celtas y nace en Inglaterra, con la expansión y colonialismo inglés se va a encontrar un desarrollo que también se replica en Estados Unidos, en Canadá, en México, en Nueva Zelanda. Entonces, claro, esta tradición jurídica, ¿cómo la conocemos? Como el common law o derecho común. Y por supuesto tiene una gran influencia en el sistema legal inglés. Las bases del derecho común, ya lo dijimos, del derecho anglosajón, son el derecho común, pero también el principio de equidad como tal. Y este principio de equidad hace que de una u otra manera los principios generales del derecho, que para nosotros puedan tornarse fuentes auxiliares para el derecho anglosajón, el derecho que se predica en Inglaterra, sean fuentes principales. ¿Qué buscaba el common law? La base de la unidad nacional, la unificación de la administración de justicia, la unificación del derecho y, por supuesto, como todos sabrán, en Inglaterra sigue predominando el matiz monárquico, a donde el rey, o la reina en este caso, existe, sabe que tiene prioridad, pero que también no tiene gobierno. Es un reinado. Para eso también se establece el gobierno. El asunto de gobiernos o los asuntos de gobierno de Inglaterra son manejados por el primer ministro. Pero sin embargo, la reina tiene una gran importancia porque representa a un Estado. Entonces, aquí hay una diversificación de roles, pero en los asuntos de administración de gobierno, la reina no gobierna, gobierna el primer ministro. Claramente hay una suerte de protocolos y cortesías internacionales que han venido también siendo parte de la tradición jurídica del common law implementado en Inglaterra. Pero que de una u otra manera también hacen que la reina Isabel II, en este caso, sea tenida en cuenta. Pero recuerde, la reina existe, pero no gobierna. Los asuntos de gobierno del common law o del sistema jurídico del derecho anglosajón son manejados por el primer ministro inglés. La equidad, el principio de equidad, como ya bien lo veíamos, la necesidad imperante de satisfacer las demandas de la justicia. Y por supuesto, vienen a tener mucho fortalecimiento a fines del siglo XIX con la fusión de los tribunales reales y de las cancillerías y creación. Este principio dio paso a la creación de la Corte Suprema en los sistemas de derecho anglosajón. Aquí tenemos una suerte de tabla que nos va a llevar, por supuesto, a visualizar el origen, el ámbito de aplicación, cuáles son las bases y los elementos, cuáles son las fuentes del derecho aplicables y cuál es el rol judicial que se tiene dentro del concepto de la tradición del derecho civil o continental y que se tiene dentro de la tradición del derecho anglosajón.
La jurisprudencia tiene mucho impacto, tanto en la tradición del derecho civil como en la tradición del derecho anglosajón. Vamos a nuestra última tradición, cuál es justamente la tradición del derecho socialista. Y nace con la revolución bolchevique en el año de 1919. Por lo que es la más joven, aunque ha cambiado enormemente tras el fin del comunismo, con la perestroika, ¿se acuerdan? De Mikhail Gorbachev. Y la caída del muro del Berlín, manteniéndose en países como China, Rusia y aún Cuba. Las interpretaciones de la ley vienen a ser como un instrumento frente al estudio de los ordenamientos jurídicos y frente al estudio de las tradiciones jurídicas. La psicología judicial es otro aspecto que ha tenido también incorporación, y es lo que también hoy por hoy tiene mucha relación con las ciencias forenses, respecto de una tradición jurídica que prevalece en la tradición jurídica del derecho civil. Los principios generales, que ya lo veíamos, que ya los conocemos, y que el principal en el sistema anglosajón o en la tradición jurídica del derecho anglosajón es la equidad. Y con esto, jóvenes, hemos terminado nuestra sesión. Integrémonos, por supuesto, y ahí estaríamos. Jóvenes, me despido, que tengan una bonita tarde. De todas maneras, este tema lo vamos a abordar unos 5 o 6 minutos, iniciando la cátedra del día de mañana. Espero que para ustedes haya sido muy reconfortante esta clase. Tenemos 3 tradiciones, no se les olvide: la del derecho civil, la del derecho anglosajón y la del derecho socialista. Las 3 hoy en día están vigentes. Chao, chao.